Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras los ojos del entendimiento y de espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de los dones del Espíritu Santo a aquellos que escuchan. La revelación del Espíritu y de sus dones, cómo funcionan, cómo operan, cómo recibirlos, cómo manifestarlos. En el nombre de Jesús te pedimos que tú abras los ojos. Amén. Vamos en esta noche a comenzar a hablar sobre los dones de hablar. Ya hemos estado hablando de otros dones del Espíritu. Y los dones de hablar son la voz de Dios. Estos dones son el don de profecía, el don de lengua y el don de interpretación. Desde el principio, Dios ha sido un Dios que habla. Él le habló a Adán, a Noé, a Abraham, y Él también habló a través de los profetas. En Hebreos 1:1 podemos ver que dice la palabra que Dios habló a través de los profetas. Y habló también en una manera mucho más profunda a través de Jesús. Dios es un Dios que habla y desde el principio Él ha hablado. La palabra nos muestra que todo fue creado por la voz de Dios. Dice que Dios habló y habló en existencia la creación y la creación comenzó a existir. Dios es un Dios que habla y ha venido hablando. Dios desea no solamente que nosotros nos comuniquemos con Él, pero que nosotros también le permitamos que Él se comunique con nosotros. Nosotros no tenemos a un Dios sordo y mudo, pero uno que ha proveído formas de comunicación para comunicarse con nosotros. Y una de estas formas son los dones espirituales, los dones de hablar. Ahora bien, hablando de los tres dones de hablar, que son profecía, lenguas e interpretación, vamos primeramente a hablar sobre el don de lenguas y interpretación. El don de profecía cubre una esfera mucho más grande, mucho más extensa. Y algunas de las cosas que se van a cubrir en el don de hablar lenguas e interpretación, tenemos que cubrirlas en el don de profecía. Pues en muchas ocasiones, no en todas, el hablar en lengua e interpretación equivale a profecía. Quiere decir que algunas de las cosas que se van a cubrir en el don de profecía son válidas para el don de lengua e interpretación. Ahora bien, lenguas o el don de hablar en lenguas son inspiradas por el Espíritu, donde la mente no tiene parte. Es un lenguaje que el que lo está hablando no lo ha aprendido. Quiere decir que su mente no tiene que ver con el hablar en lengua. Usted habla a través o por medio de su espíritu. Es su espíritu el que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, habla. De los 9 dones del Espíritu, 7 de ellos eran manifestados en el Viejo Testamento. 7 de los dones, hablando de los 9 dones espirituales, eran manifestados bajo el Nuevo Testamento o hasta el tiempo de la gracia, que fue Cristo, cuando Cristo vino. 2 dones fueron añadidos a estos 9 dones y estos 2 dones caracterizan la edad del Pentecostés o del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, como lo menciona en Joel capítulo 2, que dice: en los últimos días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y estos dones que caracterizan o caracterizarían esta edad de la gracia, esta edad donde el Espíritu Santo no ha sido derramado en ciertas personas, sino en toda la carne, son el hablar en lengua y
interpretación. Habiendo una puerta a que toda la humanidad pueda participar de la gran bendición de ser llenos del Espíritu Santo. Como ya hemos hablado anteriormente, en el Viejo Testamento solamente unas cuantas personas eran utilizados por la unción del Espíritu Santo. Tenían que ser reyes o sacerdotes, profetas, jueces y personas específicamente escogidas por Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Pero en este tiempo, en esta edad, toda carne recibirá el Espíritu Santo. Eso no quiere decir toda carne, no quiere decir los impíos también. Muchas personas no entienden eso y dicen, el Espíritu Santo sería sobre toda carne. No, sobre todo cristiano, sobre toda persona que reciba a Cristo. Porque la palabra nos muestra que una persona tiene que nacer de nuevo para ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que no es nacida de nuevo no puede recibir la bendición de ser lleno del Espíritu Santo. Jesucristo mismo, hablando de la llenura del Espíritu Santo, dijo que el vino nuevo no se puede poner en odres viejos, porque el vino nuevo rompería los odres viejos. El vino viejo se echa en odres viejos y el nuevo en odres nuevos. Así es que lo que él quería decir era que la venida del Espíritu Santo era algo nuevo, porque iba a ser derramado en toda carne, y para que pudiera entrar en la persona, esa persona tenía que ser nacida de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que no es sobre toda carne significando a toda la humanidad. Porque imagínense ustedes los hechiceros y los fornicarios, los adúlteros, y también no es así. Sino sobre toda carne. O sea, toda la humanidad tiene la oportunidad de recibir la llenura del Espíritu Santo. Para que el don de interpretación opere, tiene que haber lenguas. O sea, estos dos dones están entrelazados, el don de lenguas y el de interpretación. Pero para que este opere, tiene que haber primeramente lengua. No así el don de lenguas. O sea, el don de lenguas no depende de ningún otro don, pero el don de interpretación depende de las lenguas. Queriendo decir, o dejándonos ver, que el don de lenguas tiene sus propios beneficios, aunque no haya interpretación. ¿Ok? Quiere decir que, aunque no haya interpretación, lenguas habiendo sido dadas a nosotros, nosotros tenemos el beneficio. Pero es un beneficio privado. Es un beneficio donde solamente la persona que lo ejercita es beneficiado. No así como el don de profecía, que beneficia a toda la iglesia. Ahora, el don de hablar en lengua en privado puede beneficiar no solamente a usted, sino que puede beneficiar a otra persona por la cual usted esté orando. Vamos a ver algunos de estos beneficios. En 1 Corintios 14:2 podemos ver que el que habla en lengua habla directamente con Dios. Dice así, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Es decir, que el hablar en lengua es una inspiración directa hacia Dios, directa de su espíritu. Directamente su espíritu usted le está hablando a Dios. Ahí hay un gran beneficio. Porque ahí usted no tiene que pasar por el proceso de su mente para hablarle a Dios. O sea, su mente está llena de mucha información, pero alguna de esa información puede ser negativa. Y alguna de esa información en ocasiones puede ir hasta en contra de la misma palabra de Dios. Información que está en su mente. Pero cuando ese espíritu está hablando, pasa a la mente y entonces habla directamente con Dios en vez de usar el proceso de su mente. Porque en el proceso de su mente puede estar llena de otras cosas que no vayan en conjunción con la palabra. Entonces su oración puede tornarse inefectiva por causa de esas cosas que están en su mente. Eso ahí usted pasa directamente a hablar con Dios. El que habla en lengua
habla misterios con Dios. Quiere decir que son cosas, misterios quiere decir cosas no reveladas. Eso es lo que quiere decir misterios ahí. Dice cosas no reveladas o cosas no conocidas. Es decir, que usted está hablando cosas que usted no conoce y que usted no percibe, cosas que no son conocidas por usted. Usted las está hablando con Dios. Son misterios porque su mente no tiene la capacidad, no está recibiendo, no sabe lo que usted está hablando. Podemos magnificar y exaltar a Dios. En Hechos 10:46 dice, y ellos magnificaban a Dios. En lengua, dice, y hablando en lengua, los gentiles, cuando recibieron el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, dice que Pedro los oía magnificar a Dios. Magnificar significa exaltar, engrandecer a Dios. Eso es un beneficio grandísimo, porque en ocasiones nosotros no encontramos palabras cómo expresar nuestro agradecimiento a Dios o cómo exaltarlo, engrandecer a Dios. Y el hablar en lengua nos ayuda, porque hay veces que la mente está limitada. Hay personas que tienen más fluidez de expresión que otras personas. Hay personas que pueden expresarse más que otros, pero en las lenguas ya ahí no hay límites, porque ya eso es mismo espíritu hablando directamente a Dios. Ese es el problema cuando viene la interpretación, porque hay personas que cuando traen la interpretación lo tienen que traer a la capacidad de ellos. Entonces sus palabras están limitadas, y cuando en ocasiones o una profecía es traída, no se trae quizás como otra persona que tiene fluidez de palabra y sus expresiones en su mente son más profundas o tienen más forma de expresarse en su mente. Por ejemplo, una persona que sepa hablar inglés o sepa hablar al mismo tiempo italiano y sepa hablar en español o sepa hablar japonés y esté en una congregación y en ese lenguaje que sabe hablar esos 4 lenguajes, que él lo sabe hablar con su conocimiento, y hay una congregación de personas, cuando viene la interpretación, lo mismo él lo puede salir interpretándolo en italiano, que lo puede salir interpretándolo en japonés, que lo pueden salir interpretando en español o en inglés. ¿Por qué? Porque él tiene conocimiento de eso, su forma de expresión es más que una persona que no sepa. Si usted, vamos a poner que lo que sabe es español, pues usted no puede interpretarlo en inglés porque lo que usted sabe es español. Y así es la forma que va a venir la interpretación. Lo mismo va en la abundancia de palabras que usted conozca o el conocimiento que usted tenga. Porque una persona que tiene más conocimiento y se le hace más fácil expresarse, pues cuando viene la interpretación se le hace más clara. Ahora bien, el hablar en lengua no solamente hace esto, sino que nos edifica espiritualmente. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, podemos ver esto y dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. Se edifica, quiere decir se carga. El hermano Smith Wigglesworth dice que él practicaba esto constantemente. Antes de ir a las campañas, él estaba por lo menos 2 horas orando en lenguas. Y cuando iba y comenzaba a orar por las personas, tenía grandes resultados y grandes sanidades ocurrían. Porque él practicaba esto. Antes de él entrar todas las tardes él hablaba por lo menos 2 horas en lenguas. Esto es una práctica muy importante. Hay veces, en muchas ocasiones yo lo practico personalmente. Hace como 3 semanas yo iba hacia el Bronx a predicar a una iglesia. Y yo no sabía qué tipo de iglesia era, pero era fuerte, ¿sabe? Bueno, se llamó para sanidad y ninguna de las personas querían pasar al frente. Y yo creo que la mitad de la iglesia estaba enferma, porque después cuando empezaron a darse palabras de conocimiento, pasaron un montón al frente.
Y hubieron diferentes dones. Habíamos 3 personas de nuestros medios que fueron. Y hubieron diferentes dones en manifestación. Yo usualmente todos los sábados trabajo. Ese día el servicio era sábado. Practicando esto no es la única vez que yo lo practico. Lo trato de practicar lo más constante que puedo. Yo salí del trabajo y cuando partimos de aquí de Brooklyn, yo llegué desde Brooklyn hasta que se fue a comenzar el servicio, después que llegué allí hablando en lengua. O sea, llegué allá hablando en lengua y seguí hablando en lengua hasta el momento de entrar a la iglesia para el servicio. Quiere decir que ya yo había orado por lo menos 1 hora en lengua, sin cesar. En lengua. ¿Para qué? Para edificar mi espíritu. Para entonces poder ministrarle a las personas. Y ocurrieron sanidades. Y Dios trajo liberación a personas que estaban cautivas. Así es que nosotros tenemos que tomar ventaja de estas cosas. Ahora bien, también el hablar en lengua pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. En Romanos 8, 26 y 27 nos habla sobre esto. Pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese, la voluntad de Dios. Ahora hay otra cosa también, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Fíjese, de acuerdo a la voluntad de Dios. Otra cosa, intercede por los santos. Intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Quiere decir que también intercede por personas. O sea, nosotros intercedemos por personas que necesitan la oración en esos momentos. No solamente conforme a la voluntad de Dios en relación a nuestras vidas, sino que podemos estar orando por alguien que en esos momentos en la iglesia, por los santos, necesita oración. Puede ser por una persona en la congregación presente, como que puede ser una persona que no esté en la congregación presente. Así es que en esa forma nosotros tomamos ventaja porque intercedemos por los santos. Ahora bien, el Espíritu nos ayuda. Él no es el responsable de nuestra vida de oración. Él solamente nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Ahora bien, el orar en lengua también estimula nuestra fe. En Judas 20 podemos ver, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Estimula nuestra fe. Nuestra fe es estimulada por medio del hablar o orar en lengua. También el Espíritu Santo nos trae descanso o refrigerio espiritual. En Isaías 28, 11, 12 dice, y este es el descanso y este es el refrigerio, en lengua extraña y lengua no conocida hablaré a este pueblo. Queriendo decir que el hablar en lengua nos trae un refrigerio, nos trae un descanso espiritual. Algunos de nosotros a veces pasamos por muchas cosas en nuestra vida diaria y hay veces que venimos delante de la presencia del Señor, comenzamos a hablar en lengua, y eso nos trae un refrigerio, nos trae un descanso, nos refresca. Es como cuando usted se da una ducha. Usted se siente cansado, se siente agobiado, sin deseo de hacer nada, y viene y se da una buena ducha y su cuerpo se siente refrescado, ¿verdad? Y con nuevos bríos y nuevos ánimos para hacer. Pues así mismo es el hablar en lengua. Usted comienza a hablar en lengua y de momento usted se siente con nuevos bríos, con nuevos ánimos para hablar. Al hablar en lengua. Ahora bien, también el hablar en lenguas nos es de bendición para dar gracias a Dios. Dice que en 1 Corintios 14, 15 al 17 dice que el que habla en lengua da gracia bien.
Quiere decir que da bien dadas las gracias. Dice así, que pues oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a su acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Fíjese. Pero tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Quiere decir que tú estás dando gracias a Dios. Tú puedes dar gracias a Dios en el espíritu, agradecimiento a Dios a través de tu espíritu. Y el hablar en lengua es una señal. Por eso es un beneficio, porque es una señal. La Biblia dice en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen, a los creyentes, hablarán nuevas lenguas. Es una señal inicial del bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Es una señal inicial de que el Espíritu ha sido derramado. Por eso es que las lenguas vinieron con la llenura del Espíritu Santo o con el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Porque es una señal inicial de que Dios está haciendo esta nueva obra en todo el mundo. Cuando dice, y en los últimos días derramaría el Espíritu sobre toda carne. La palabra dice, en los últimos días Dios derramaría el Espíritu sobre toda carne. No se está refiriendo a los últimos días cuando Cristo esté pronto a retornar a la tierra. No. Se está refiriendo a que en los últimos días es en la edad de la gracia. Porque la misma escritura la citó Pedro. Y Pedro dijo, esto es lo que Cristo dijo, lo que Joel dijo, que en los últimos días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Y Pedro mismo citó a Joel. Y cuando Pedro citó a Joel, lo citó bajo la unción del Espíritu Santo y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Queriéndose decir que ya estaban en los últimos días. Los últimos días queriendo decir que ya habían entrado en la edad de la gracia. Últimos días de la humanidad. Ya Dios había abrigado en la ley, ahora iba a venir en la gracia. Y en el primer tiempo no hubo derramamiento sobre toda carne. En el último tiempo iba a haber un derramamiento. Ahora, en ese proceso han habido diferentes derramamientos del Espíritu Santo. Ahora, yo no creo que, o sea, como personas dicen, pues, en los últimos días habrá un tal derramamiento del Espíritu Santo o sea, que va a ser un derramamiento mucho más grande que el que ya ha habido. Mire, hermano, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y la gente está hablando de último día algo más grande que eso. Si usted quiere buscar algo más grande que eso, la sombra de Pedro nada más sanaba a los enfermos. ¿Qué más unción que esa? ¿Qué más derramamiento que eso? Quiere decir que en aquel derramamiento del Espíritu Santo que hubo un derramamiento grande, estaba hablando de los últimos días. Ahora bien, y dicen que estaban todos llenos. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, los 120 estaban llenos. Y salían por todas partes predicando y señales, prodigios y milagros. Nadie se le acercaba, todo el mundo estaba asustado. Decían, esta gente han revolucionado el mundo. Decían, aquí han venido los que han tornado el mundo. Cuando hablaban de los cristianos en aquel tiempo. En aquel derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ese avivamiento se apagó y hubo cierto declinamiento. Siempre siguieron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo a través de todas las edades, pero no a tal magnitud. Hasta que fue llegando la Reforma, hubieron otros derramamientos del Espíritu Santo en el 1800 y en el 1700, donde hombres como Wesley y Finney fueron llenos del poder y había movimiento del Espíritu Santo. En el principio del siglo hubo derramamiento del Espíritu Santo. En el 1947 hubo derramamiento del Espíritu Santo y un movimiento grande de sanidad divina, donde Dios levantó a muchos hombres de Dios para la sanidad divina. Y habrá más derramamientos del Espíritu Santo. Pero eso comenzó desde que Jesucristo ascendió arriba y derramó el Espíritu sobre toda carne. Ahí comenzó. Ahora bien, es una señal de esta edad. Fíjese, es una señal. Desde aquel tiempo ha sido una señal. Todos esos movimientos, siempre habían personas que hablaban en lenguas. O sea, eran llenos del Espíritu Santo
y hablaban en otras lenguas. Era una señal inicial de que ellos habían sido llenos del poder. Ahora bien, es también una señal a los incrédulos. Primera de Corintios 14, 22. Dice así: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Fíjense, es una señal a los incrédulos, a los que no creen, a los no creyentes. Y en muchas ocasiones es una señal a los no creyentes, porque los no creyentes ven a los cristianos hablar lenguajes que ellos no saben. Eso era lo que sucedía en aquel tiempo. Por ejemplo, todos se reunieron alrededor de los 120 y de Pedro y dijeron, pero los oímos hablar el lenguaje de nuestros padres, cretenses y árabes. Ellos oían hablar el lenguaje y ellos no sabían el lenguaje. Entonces eso es una señal. Por ejemplo, Dios puede enviar a cualquier persona de aquí al Japón y llevarlo al Japón y él no sabe ni chispa de japonés. Y en un movimiento donde hay gente incrédula, él comienza a hablar japonés. Y eso es una señal. Es una señal a los incrédulos. El hablar en lengua. La profecía es señal a los creyentes. La profecía es señal a los creyentes. Las lenguas son señales a los incrédulos. Por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es una señal. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Pero ¿para quién son esas señales? Esas no son señales para los creyentes. Esas son señales para que los del mundo crean y sepan que Cristo vive. Porque en su nombre son echados fuera demonios. Entonces, si en el nombre de Jesucristo son echados fuera demonios, los que son incrédulos creen en Jesús. Porque Jesús tiene más poder que los demonios. Y tiene más poder que las enfermedades, porque las enfermedades son sanadas en el nombre de Jesús. Y tiene más poder que los poderes del diablo, porque en el nombre de Jesús pisaríamos serpientes. Y si bebiéramos cosas mortíferas no nos hará daño. Porque dice que una serpiente mordió a Pablo. Y Pablo sacudió la serpiente en el fuego. Entonces los incrédulos lo vieron y dijeron, este se muere. Pero cuando vieron que no se murió fue una señal. Porque en el nombre de Jesús él se quedó vivo aunque la serpiente no lo mordió. Entonces los incrédulos creyeron. Y dice que muchos se convirtieron. Y es una señal a los no creyentes. Porque cuando usted viene y bebe cosas mortíferas, que quizás cuántos misioneros no han bebido cosas mortíferas, que usted ha oído algunas de las historias. Y entonces cuando el brujo viene y aquellos que hacen complot, le dan cosas de beber mortíferas y resulta que no se murió. Porque la bebió en el nombre de Jesús. Y la aldea completa cree en Cristo Jesús y se convierte a Jesús porque es señal. Es una señal. No a los creyentes, porque yo no necesito señal, porque ya yo fui creyente. Ya yo soy creyente. Es señal para los incrédulos. Y las 5 señales son señales para los incrédulos. Entonces el hablar en lengua también es señal a los incrédulos. Donde en estos tiempos quizás no se vea porque no hay el movimiento que había en aquel tiempo. En aquel tiempo las personas se movían por diferentes aldeas y se metían a diferentes sitios donde habían diferentes dialectos y diferentes idiomas y lenguajes. Y al ellos comenzar a predicar y de momento comenzarle a hablar sobre el pecado de tal persona en el lenguaje de ellos, mire, se convertían a Cristo. Porque cómo aprendió ese lenguaje. Y eso ha sucedido en los grandes derramamientos del Espíritu Santo. Y continúa sucediendo, hoy en día también sucede. Donde personas comienzan a hablar en otras lenguas y comienzan a hablar un idioma ya conocido. Un idioma ya conocido. No por el que lo está hablando, sino por las personas que están presentes. ¿Okay? Eso es una señal a los incrédulos. Ahora, la profecía es señal a nosotros. ¿Por qué es señal a nosotros la profecía? Bueno, la profecía es señal de que el Espíritu Santo está presente, porque está hablando al pueblo. Eso es la profecía. La profecía quiere decir que Dios está presente y es señal al creyente de que Dios está en medio de ese pueblo. Porque dice que cuando las entes que estaban en Efesos, aquellos 8 hombres creo que eran que no habían recibido el Espíritu Santo y habían sido bautizados en el bautismo de Juan a través de las enseñanzas de Apolos, nos muestra la palabra que aquellos hombres
Pablo les enseñó sobre el bautismo del Espíritu Santo y los bautizó en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a profetizar. No hablar en lengua, a profetizar, porque era señal de que habían recibido el Espíritu Santo. O sea, queriéndose decir que era señal para los creyentes. Y cuando aún Saúl, dice que Saúl siendo rey, fíjate, Saúl siendo rey y habiendo desobedecido a Dios, fue y se congregó con los profetas. Dice que fue con los profetas. Dice, y Saúl comenzó también a hablar en lengua y decía, y Saúl, el rey Saúl, también entre los profetas. ¿Qué quería decir eso? Que el Espíritu Santo estaba en Saúl. Eso es una señal a los creyentes, la profecía de que el Espíritu Santo está presente y está operando en esa congregación y está obrando en esa congregación y está obrando en ese pueblo. Esa es la profecía. La profecía hablada por Dios, no cualquier profecía. La profecía que viene directa del Espíritu Santo. Porque la Biblia también nos habla sobre probar las profecías. Porque cuando entra la profecía es que el Espíritu Santo se está moviendo y usualmente de parte de la profecía, después que viene profecía, especialmente cuando la profecía le habla al pueblo, hay una soltura de poder. Hay diferentes manifestaciones de profecía. Está la profecía que uno le administra a una persona personal, donde usted le habla personalmente a esa persona. Y está la profecía que le habla al pueblo. La profecía que le habla al pueblo va acompañada de una soltura de poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que está hablando a ese pueblo. Y la profecía que trae esa persona, viene también el poder acompañado con esa profecía. Porque la profecía, si usted da una profecía, si una persona da una profecía sobre el derramamiento del Espíritu Santo o sobre sanidad divina o sobre cualquier cosa que tenga que ver con finanzas o lo que sea, el Espíritu Santo, si fue el Espíritu Santo que habló, va a respaldar lo que dijo. Por eso es que es una señal a los creyentes, no una señal a los incrédulos, porque ¿qué saben los incrédulos de profecía? Ahora, el hablar en lengua es una señal a los incrédulos. Ahora bien, vamos a continuar. 1 Corintios 14, 18 dice, el orar y hablar en lengua nos ayuda para la manifestación de los otros dones. Dice Pablo en el versículo 18, doy gracias a Dios que hable en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba en lengua más que todos los corintios. No quiere decir que Pablo hablaba más que todos los corintios juntos, sino que el más que de ellos hablase en lengua, Pablo hablaba más que ese. Eso es lo que quiere decir. Porque para él poder hablar más en lengua que todos ellos, vamos a poner que ellos fueran 1000 personas y cada uno de ellos tuviera diariamente media hora. Pablo no podía hablar más que todos ellos juntos. Porque hay algunas personas que se lo citan así y dicen que Pablo hablaba más que todos ellos juntos. Y eso es imposible. No enseñan de acuerdo a las Escrituras. Yo los he oído con estos oídos que lo han dicho así. Yo digo, bueno, eso hay que verlo, porque imagínense, sería que los días de Pablo no eran de 24 horas, eran de 40 o de 50. Y para eso se necesita otro milagro. Era que Pablo hablaba más en lengua que cualquiera de ellos que hablar en lengua. O sea, que el más que hablaba en lengua entre ellos, Pablo hablaba más que ese. Eso es lo que le quería decir Pablo. Porque yo hablo más en lengua que ninguno de los corintios. Porque los corintios eran conocidos por personas que habían desarrollado el hablar en lengua. O sea, que ellos oraban en lengua en abundancia. Y algunos estaban 1 hora hablando en abundancia, y otro estaba 2 horas hablando en lengua, y otro estaba quizás 4 horas hablando en lengua. Y Pablo decía, aún ese que ora 4 horas, yo me le paso. Eso es lo que le decía a Pablo. Que quería decir Pablo. ¿Ok? Y creo que no lo decía en un espíritu de arrogancia, sino que lo que él quería era... porque él lo dijo, doy gracias a Dios. Él les daba las gracias a Dios porque él sabía que su hablar en lengua venía de la gracia que le era dada por Dios. Porque en muchas ocasiones Pablo hablaba así. Pablo dijo, porque yo he trabajado más que todos los apóstoles, no yo, sino la gracia que está conmigo. Y en otras ocasiones decía, porque yo he sufrido más que todos los apóstoles, no yo, la gracia. Porque Pablo reconocía que era la gracia de Dios lo que lo ayudaba a él
a que él hiciese esas cosas. Y él decía, doy gracias a Dios. O sea, él ponía a Dios por delante. Él sabía que la fuente de que él hablara en lengua más que todos ellos era la gracia de Dios. La gracia de Dios, que era lo que lo ayudaba a él a entrar a hablar en lengua. Ahora, el hablar en lengua nos ayuda para la manifestación de los otros dones. ¿Por qué nos ayuda para la manifestación de los otros dones? Porque nos pone sensitivo al Espíritu Santo. Porque cuando usted habla en lengua, su espíritu está hablando y su espíritu está en operación y su mente cesa de operar y opera su espíritu. Entonces ahí hay una sensitividad y usted está en contacto con el Espíritu Santo. Y entonces ahí pues nos ayuda a ser sensitivos para cuando haya manifestación del Espíritu Santo, nosotros poder percibir lo que el Espíritu Santo está haciendo y ahí poderle poner en operación los otros dones que el Espíritu Santo desea operar a través de nosotros. El hablar en lengua nos ayuda, pero no es el hablar en lengua en la iglesia, es el hablar en lengua en privado, en su casa, y en abundancia. Porque eso era lo que quería decir Pablo, porque los corintios hablaban en lengua, pero era en la iglesia. Y alguno quería estar 1 hora hablando en lengua. Y el otro quería estar media hora hablando en lengua, pero en la iglesia. Y Pablo le dijo, no, es en su casa que ustedes lo tienen que hacer, porque yo lo hago más que todos vosotros, pero es en casa, no es en la iglesia. Eso no quiere decir que usted no habla en lengua en la iglesia, pero cuando usted ve que hay un momento de alabanza a Dios y de momento ese momento pasa y el que está dirigiendo se mueve a otra cosa, usted tiene que cesar las lenguas. Porque ya ese punto se acabó. Usted tiene que moverse de acuerdo a lo que el cuerpo se está moviendo. Y hay personas que se quedan hablando en lengua y hablando en lengua y hablando en lengua y hablando en lengua. Entonces ya usted, ¿qué es lo que está haciendo? Usted está yendo en contra de lo que el cuerpo está haciendo. De donde el cuerpo se está moviendo, el cuerpo de Jesucristo y los que están dirigiendo. Pues entonces ya ahí usted está practicando las lenguas más allá. Quiere decir que, porque hay un momento para todo. Hay un momento para todo. Si se da la libertad de que todos hablen en lenguas, en ese momento, porque dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto y todos estaban hablando en otras lenguas. No uno ni dos, todos al mismo tiempo hablando en lengua. Pero ese era el momento. Esa era la orden del Espíritu en esos momentos. Todos llenos, todos hablando en lengua. Pero en los servicios, cuando hay un programa, no programa solamente por el hombre, sino una programación que el Espíritu Santo está dirigiendo y ya el Espíritu Santo se movió a lo próximo, si es la predicación de la palabra o si es la exhortación, y esa persona continúa hablando en lengua, ya ahí se está saliendo. Y eso es lo que le pasaba a los corintios. Y las personas querían quedarse hablando en lengua. Y Pablo los reprobó y le habló y le dijo, no, eso no es así. Usted habláis en lenguas en sus hogares, en sus casas edificados, para que cuando haya la oportunidad, cuando el Espíritu Santo esté en manifestación y hayan dones en manifestación que se manifiesten a través de nosotros podamos percibirlos. Eso fue lo que Pablo le dijo. Ahora bien, las lenguas pueden utilizarse en privado para alabar y cantar a Dios. En este caso, la interpretación no es necesaria. En 1 Corintios 14 y versículo 15 nos dice, cantaré con el Espíritu y cantaré con mi entendimiento. Oraré con el Espíritu y oraré con el entendimiento. Es decir que las lenguas pueden ser utilizadas como una fuente de alabanza y de cánticos espirituales a Dios. Y de cánticos de liberación, no solamente de cánticos espirituales, sino de cánticos de liberación, de libertad y de victoria. Porque no hay solamente cánticos de alabanza, sino cánticos también de victoria en lenguas. Y su espíritu está expresando la victoria. Y su espíritu está expresando alabanzas y honras a Dios a través de cánticos en lenguas. Cuando dice oraré con el Espíritu, se ha enfatizado tanto el hablar en lengua que la gente se han olvidado de cantar en lengua. Y eso usted no lo ve casi, el cantar en lengua. Pero eso es un ministerio, o sea, eso es un don. Eso es parte del don
del hablar en lengua. O sea, que el don de lengua tiene variedades de cosas que usted puede, o de beneficios que usted puede recibir. Y uno de esos es cantar en lengua. Cantar en lengua. Y si usted no ha cantado en lengua todavía, hable con el Señor. Le digo, Señor, tú dices ahí que nosotros podemos cantar en lengua. Yo voy a empezar a cantar en lengua. Y cante en lengua. Y comience a cantar y cante en lengua. Y hay ocasiones donde Dios le puede dar la interpretación de ese cántico. Pida interpretación y en ocasiones puede ser que Dios no se la dé, pero puede ser que en ocasiones Dios le dé la interpretación de lo que usted está cantando. Funcionan bajo este don de hablar en lengua en una forma fluyente. ¿Cuántos de ustedes han visto en la iglesia que fluyentemente están trayendo mensajes en lengua con interpretación? Hay ocasiones donde hay personas que también hablan en lenguas, pero no interpretan y tienen mensajes de Dios, pero no tienen interpretación. O sea, esos dependen de esa persona que interpreta. Y si no hay intérprete, dice la Biblia, calle, porque no hay quien interprete. Si no, pida que Dios también le dé interpretación. Lo que le quiere decir Pablo es, busca más a Dios y busca que Él también te dé interpretación para edificación de la iglesia. Procurar los dones para edificación de la iglesia. Ahora bien, hay personas que al parecer son utilizadas para traer el mensaje en lengua e interpretación en la iglesia. Las lenguas en público tienen que ir acompañadas del don de interpretación. Eso es, tiene que haber quien interpreta. Porque dice en el versículo 5 del capítulo 14, dice así, el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ve? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que éste interprete para edificación de la iglesia. Es decir, que las lenguas tienen que ir acompañadas de interpretación. Las lenguas, cuando se trae mensaje en público, si usted trae mensaje en público en lenguas, tiene que haber interpretación. Interpretación no es usualmente traducido literalmente. O sea, que cuando una persona trae un mensaje en lengua, Dios da la interpretación o el Espíritu trae la interpretación. No necesariamente significa que la persona va a traer palabra por palabra lo que el otro dijo. Hay una equivalencia dinámica aquí. O sea, que la persona puede traer un mensaje en lengua bien expresivo y el intérprete quizás lo que traiga es la esencia de ese mensaje que se habló en lengua. O sea, que no es literalmente, no es palabra por palabra, porque entonces sería una traducción. Y no es traducción, es interpretación. Él está interpretando lo que el otro está diciendo. Por eso dice la interpretación de lengua, no la traducción. Y ahí es donde hay personas que a veces están orando en lengua, traen un mensaje en lengua y lo traen por mucho tiempo, entonces la interpretación lo que duran son segundos. Y hay veces que una persona puede hablar en lengua 2 o 3 palabras y viene una interpretación y es más larga que lo que habló en lengua, porque es una interpretación, no es una traducción. Y en ocasiones eso tiene que ver con la expresión, como estábamos hablando anteriormente, de la persona. El don de interpretación depende del don de lenguas. Ahora bien, ¿por qué lengua es interpretación? ¿Por qué no profecía? Si Dios iba a hablar al pueblo, ¿cuál es el beneficio de las lenguas? ¿Por qué Dios puso las lenguas? ¿Por qué no poner lenguas nada más sin interpretación? O sea, ¿por qué lengua e interpretación? Y no solamente profecía. Si ya la profecía estaba. Ahora bien, una de las razones es porque esto había sido ya profetizado. Isaías 28 nos dice que ya Dios había profetizado que Él iba a hablar en otras lenguas a este pueblo. Si es que esa es una de las razones, que ya Dios había profetizado que esto iba a ocurrir. Y por eso Dios dio las lenguas. Otra, como ellos hemos hablado anteriormente, era por señal. Otra de las cosas que ocurrieron fue que el que confundió las lenguas fue Dios en la Torre de Babel. En el capítulo 11 del libro de Génesis nos habla de que Nimrod,
quería hacer una torre y toda la gente de aquel tiempo tenían un solo lenguaje y estaban haciendo una torre. Y dice, por si fuésemos dispersados por toda la tierra, así tendríamos una señal, ¿ve? Una torre, de que ellos no perdieran la vista a esa torre y pudiesen siempre reunirse y pudiesen siempre estar unidos. Y el propósito de Dios era que se dispersasen por todos los sitios. La dispersión, porque Dios quería que toda la tierra fuese poblada y que todos se dispersasen por todos los sitios. Y como ellos querían quedarse unidos y no querían separarse, Dios vino y dice, y descendieron y confundió sus lenguajes. Entonces, ya ahí esparció lenguaje y se los dio en su espíritu, diferentes tipos de lenguaje. Acuérdense que las lenguas fueron originadas no solamente en este tiempo, sino que eso comenzó desde la Torre de Babel. Porque en la Torre de Babel fue que Dios dio el chino, y dio el japonés, y dio el francés, y dio el inglés, y dio el italiano, y dio el español también, gracias a Dios. Así que Dios dio de todo tipo de lenguaje en aquel tiempo. Fíjese, todos esos lenguajes han venido pasando edades tras edades, tras edades, tras edades. Y fueron dispersados a todas las naciones, pero entonces dejaron de hacer esa torre, entonces ya no podían reunirse, porque ya fueron dispersados. No solamente eso, sino que en lo que ellos terminaban de hacer esa torre no iba a haber dispersión, y Dios quería que se dispersasen en esos momentos, que ellos siguieran moviéndose. Entonces ellos decidieron quedarse en esa tierra. Entonces la ciudad iba a ser, y las viviendas iban a ser alrededor de ese sitio nada más, y no iba a haber una dispersión. Por eso es que hay veces la persecución trabaja, porque dice que en el libro de los Hechos vino persecución y se dispersaron los creyentes y fueron por todas partes también proclamando el evangelio, porque todo el mundo se quería quedar en Jerusalén, porque allí era que había sido derramado el Espíritu Santo, y allí era que estaba la crema del poder de Dios y la gloria de Dios, y todos los creyentes decían, no, yo me quiero quedar aquí, yo no voy para ningún lado, la gente se sana, se libertan, aquí me quedo yo. Y cada vez que entraban a la iglesia, el poder de Dios volvía y los cogía, estaban fresquecitos, decían, y Pedro lleno de la gloria de Dios, y Juan lleno de la gloria de Dios, y decían, yo no me salgo de aquí. Pero cuando vino la persecución tuvieron que irse, y entonces tuvieron que irse a llevar el evangelio por todas partes. Y eso era lo que sucedía en aquel tiempo, y Dios vino y confundió y se dispersaron. Y entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo y Dios le dio lenguajes. Fíjese, y Dios le da lenguaje al espíritu de la persona. Fíjese qué proyección, porque un animal no tiene espíritu. Un animal no tiene espíritu, tiene alma y cuerpo. No tiene espíritu. El animal tiene alma porque tiene ciertos sentimientos, ciertos sentir. Y tiene cuerpo. Nosotros tenemos espíritu. Y dice y el espíritu habla con Dios. Es decir, que cuando Dios trajo los diferentes lenguajes, trajo en su espíritu, en el espíritu de las personas. Puso el lenguaje ahí. Porque cuando usted ha visto un perro hablando, y se lo ha visto, tráigamelo aquí. Así es que acuérdese eso, de que usted nunca ha visto un perro hablando. Así es que eso es muy importante, porque es en el espíritu donde fue puesto. Por eso dice, y el espíritu habla con Dios. O sea, es un lenguaje que sale del espíritu de la persona y es puesto ahí. Y eso sucedió en la Torre de Babel, donde Dios descendió y confundió las lenguas. Y en el Nuevo Testamento Dios le dio un nuevo lenguaje, una llenura del Espíritu. Y también Dios los dispersó. Dios permitió la dispersión. Fíjese qué unidad trajo seguida. Que no querían salir de Jerusalén. Fíjese, la llenura de hablar en el Espíritu trajo una unidad. Porque no querían salir. Estaban todos unidos. Entonces, ¿qué significa esto? Dice que es una señal inicial de que hemos sido llenados. Y usted puede ir a cualquier parte del mundo, enseguida que usted oiga a personas hablando en lengua, usted sabe que ese es uno de la familia de Cristo. Hay una unidad. Ahora bien, también el mensaje
en lengua alerta a la congregación y les avisa que el Espíritu está por hablar. Hay ocasiones donde vienen mensajes en lengua y le avisa a la persona, o sea, le avisa a la iglesia que el Espíritu está por hablar. Ahora bien, hay una diferencia entre el hablar en lengua y la profecía. La profecía habla al pueblo. La profecía habla al pueblo. Cuando usted profetiza al pueblo, usted le profetiza a la gente. Ahora, en el hablar en lengua, usted habla a Dios en muchas ocasiones y expresa el sentir del creyente a Dios. Esa es la diferencia. Cuando usted profetiza, usted no puede profetizarle a Dios, pero cuando usted habla en lengua, usted puede hablar con Dios y venir interpretación. En ocasiones podemos tener conocimiento de lo que le estamos pidiendo a Dios en lengua. O sea, yo puedo estar pidiéndole una petición a Dios en lengua y venir la interpretación de eso que yo le estoy pidiendo a Dios. O puedo estar orando por cualquier cosa de los planes de Dios y en la interpretación yo puedo tener conocimiento de los planes de Dios a través de lengua y interpretación. Ahora, en profecía no sucede así. O sea, que a través de las lenguas nosotros podemos recibir, especialmente para el creyente, en su vida privada con Dios, en su vida privada con el Señor. Porque el hablarle en lengua, usted habla con Dios. El que profetiza, profetiza a la iglesia. Hay muchas personas que utilizan el hablar en lengua y la profecía. Es como personas que personas dicen, pues se profetizan a sí mismos. No es que se profetizan a sí mismos, es que viene el hablar en lengua y la interpretación. Por ejemplo, yo puedo estar hablando en lengua y Dios mismo traerme interpretación y esa interpretación trajo consuelo a mi vida. Pero la profecía es para el otro, no para usted. La profecía es para el pueblo, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Pero el que habla en lengua, habla con Dios. Y a través de la interpretación, puede él mismo ser edificado. ¿Ok? Ahí es donde viene una diferencia. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 13 al 16. Dice así: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Fíjese, poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En su oración privada, cuando usted está orando en lengua, usted le puede pedir a Dios interpretación de lengua. Y en ocasiones tener conocimiento de los planes de Dios por medio de hablar en lengua y interpretación. Ahora bien, hay diferentes medidas de sometimiento al Espíritu entre diferentes personas. Hay diferentes medidas de sometimiento. Hay interpretaciones mediocres y pobres. Fíjese, en el hablar en lengua hay ocasiones donde la interpretación es pobre y es mediocre. Como personas que repiten lo mismo. Hay personas que pueden repetir lo mismo. Mis hijos, mis hijos, mis hijos. Y todo el mensaje se va en mis hijos y mis hijos y mis hijos y mis hijos. Y ahí se quedó el mensaje. Y después le da 2 o 3 palabritas. Entonces, no hay ningún mensaje. Entonces, esa interpretación, se torna en una interpretación pobre y mediocre. Porque no está hablando a la esencia de lo que se estaba hablando en lengua. No está trayendo ninguna interpretación clara. Y esta de mis hijos no es la única repetición. Hay personas que se envuelven con otras repeticiones de otras cosas y continúan repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo. Y entonces no traen claramente cuál es el mensaje. En ocasiones hay individuos con deseos de predicar y no teniendo esa oportunidad, cuando dan una interpretación, se extienden. Por eso puede haber una persona en la iglesia que desee predicar y no teniendo la oportunidad de predicar, pues utiliza el don de interpretación para predicar. Y comienza a predicar.
Entonces comienza a dar el mensaje, la prédica, en vez de la interpretación. Por eso es que cada persona se tiene que cuidar, porque los dones del Espíritu Santo son preciosos. Y un cuerpo bien enseñado, cuando una persona hace eso, el cuerpo se va a dar de cuenta. Y las personas se van a dar de cuenta. Así es que una persona con estos problemas puede causar aún daño a la iglesia, no a las personas maduras, sino a los inmaduros de la iglesia y a los nuevos que entran a la iglesia. Pues causa confusión entre ellos. En ocasiones causa críticas, y aquellos que critican los dones del Espíritu Santo los critican más. Dicen, ve, mira lo que están haciendo eso. Ahora bien, en 1 Corintios 14:32 nos habla de que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Queriendo decir que aun cuando viene el mensaje, sea de profecía o sea lengua e interpretación, nosotros podemos controlarlo. Hay personas que interrumpen a otros o interrumpen lo que Dios está haciendo por medio de hablar en lengua e interpretación o por medio de profecía. Y su espíritu está sujeto al profeta. Por ejemplo, si yo estoy aquí predicando y estoy dando una enseñanza y una persona se para y comienza de momento a hablar en lengua y a traerle un mensaje en lengua y interpretación de lenguas, en esos momentos se para, él está interrumpiendo ya el orden del servicio. Porque el orden del servicio es que se está predicando la palabra de Dios y está trayendo una interrupción. Si yo estoy haciendo un llamado, ya yo estoy bajo el Espíritu Santo de Dios, ya yo estoy bajo la revelación de Dios. Entonces, si yo estoy haciendo un llamado a los enfermos y a los cautivos, y entonces una persona se para y comienza a hablar en lengua y a traerle un mensaje en lengua de interpretación, está interrumpiendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, no hay acompañamiento, no hay compaginamiento en lo que Dios quiere hacer. O sea, el mensaje en lengua hay que uno saber darlo en el momento apropiado. Uno de los momentos más apropiados donde uno espera y trae mensaje en lengua en muchas ocasiones es después de un momento de adoración y alabanzas a Dios, porque en esos momentos hay intervalos, oportunidades de tiempo para uno traer mensaje en lengua y interpretación o traer profecía directa de Dios. Así es que nuestro espíritu está sujeto porque lo que nos es revelado a nosotros o lo que viene a nosotros, lo que el Espíritu viene a nosotros, nosotros tenemos que darlo en el momento apropiado, porque en ese momento el Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia y puede venir una unción a nosotros para traerle un mensaje, pero eso no quiere decir que cuando viene nosotros lo soltamos inmediatamente. No, nosotros tenemos que esperar el momento apropiado. ¿Por qué fue que vino la unción en esos momentos? ¿Por qué fue que el Espíritu se movió y lo dio en esos momentos? Porque en ese momento es que el Espíritu Santo se está moviendo. Y en ese momento lo depositó en uno. Ahora uno tiene que entonces esperar el momento apropiado para darlo. O sea, que nosotros no somos autómatas, ni somos roboces, donde el Espíritu Santo nos coge y nos hace hacer. No. El Espíritu Santo nos da y nosotros ministramos lo de Dios cuando nosotros lo queremos. O sea, hay un momento donde nosotros tenemos control a nuestro espíritu y podemos controlarlo. Ahora bien, no debemos interrumpir. Aún más, no debemos interrumpir a otras personas. Por ejemplo, otra persona ya está profetizando. Nosotros no estamos supuestos a interrumpir a la otra persona. Y si otra persona está interpretando, tampoco nosotros podemos interpretar sobre esa persona y cortarla. Ahora, tenemos que esperar que ella termine. Entonces nosotros traer la interpretación. Porque en un momento dado Dios puede dar mensaje a 3 personas, a 4, a 5, a 6, a 7 al mismo tiempo. Puede venir mensaje de Dios. Pero dice 1, 2 o 3
hablen en lengua y otro interprete. Porque hay momentos donde aún quizás de todos los que hablaron en lengua, 2 nada más tenían mensaje de Dios. El resto habló en lengua por su cuenta. Porque eso también sucede. ¿Entiendes? Puede haber una persona, pueden haber 3 profecías, pueden haber 5 profecías y una sea la de Dios y las restas no sirvan. ¿Sabes? No quiere decir que, que no traigan edificación ninguna ni sean de parte de Dios. Entonces por eso es que dice, darle oportunidad por si acaso a otro le es revelado. Porque Dios es infalible, pero nosotros somos falibles. Dios no falla, el don de Dios es perfecto, pero nosotros no somos perfectos. Por eso dice que la profecía debe ser juzgada. Ahora bien, hay algunos que no saben cómo dejar que el Espíritu hable a través de ellos a la gente en una manera aceptable. Ese es otro problema de lengua de interpretación. Hay personas que interpretan las lenguas o profetizan en un tono desafiante y entonces desafían y retan al pueblo. Y entonces ahí, al hablar en esa forma, la profecía que dieron, aunque sea de Dios, no es aceptada. Porque lo hizo en una forma desafiante. Eso es como si yo me pusiera a predicar a usted sobre las bendiciones de Dios y lo hiciera en un tono desafiante. Aunque yo le esté hablando tan precioso de Dios, como lo hice en ese tono, usted no me lo va a aceptar. Porque lo hice en un tono de arrogancia y de desafiación. Entonces, hay personas que no saben cómo dejar que el Espíritu Santo hable a través de ellos. Y entonces, no sirve, ahí el don no sirve. El don es perfecto, nosotros somos imperfectos. Hay otras personas que traen la interpretación y las lenguas a través de gritos. Y entonces, al traerlo a través de gritos tampoco es aceptado. ¿Cuántas personas no han visto que entonces trae una profecía a gritos tendido? Y mire, se asusta a cualquiera. Entonces, esa persona no está dejando que Dios lo utilice para traer esa interpretación como debe traerla. Entonces, no sirve la interpretación. Porque las personas no están aceptando. No es aceptable de la forma que lo está trayendo. En otras ocasiones las personas traen la profecía o la interpretación de lengua y el mensaje en lengua en demostraciones violentas y desvían la atención de lo que se está diciendo. ¿Cuántas personas no traen un mensaje en lengua en formas violentas y con violencia? Entonces desvían la atención de lo que se está diciendo a lo que está ocurriendo. Y el mensaje no es efectivo. Porque entonces si yo comienzo a traerle un mensaje en lengua y comienzo con tal violencia, pues entonces las personas están pendientes a la violencia y no están pendientes a lo que se está diciendo. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que lo que se está diciendo se entienda y se comprenda por todo el pueblo. Para que el pueblo sea edificado, porque dice procurad los dones para edificación de la iglesia. Porque el propósito del don es para que la iglesia sea edificada. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Mensaje en lengua sin la interpretación correcta. Sigue otra interpretación. O sea, puede una persona traerle un mensaje en lengua de parte de Dios y meterse a alguna persona a interpretarlo que no trajo la correcta interpretación. Y en esas ocasiones hay que esperar en el Espíritu para que el Espíritu traiga la perfecta interpretación. Cosa que hay que practicarlo y en ocasiones no se practica. Y al no practicarse, la persona cree que trajo la interpretación correcta y el pueblo se va confundido. Segunda, cuando esa persona que trae interpretación no correcta de parte de Dios y se espera por una interpretación correcta del mensaje en lengua, la primera persona que interpretó queda avergonzada y tiene que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque dijo, ay, yo dije la interpretación que no era y ahora salió la correcta. Se buscó un problema y un lío. Para que aprendan que esto es algo serio. Para que aprendan que los dones del Espíritu son serios. Por eso es que hay que esperar en la interpretación que sigue. Porque en ocasiones puede venir la interpretación correcta y ahí el que interpretó primero se busca un problema.
porque hay que esperar. Eso de interpretación es algo serio, porque eso es para edificación de la iglesia, y si no edifica, destruye. Ese es el asunto, y confunde. Por eso dice procurar para la edificación de la iglesia. Las lenguas y las interpretaciones, al igual que la profecía, tienen que ser juzgadas. Primera de Corintios capítulo 14, 29. Son juzgadas. O sea, porque se dé un mensaje en lengua e interpretación, no necesariamente es aceptado. Y si su mensaje en lengua e interpretación es aceptado, usted tiene que humillarse a Dios y buscar a Dios, porque la palabra del Señor dice, juzgad las profecías. O sea, no porque una persona da un mensaje en lengua e interpretación, va a ser recibido. Y en ocasiones hay personas que traen mensajes que van en contra de lo que el Espíritu Santo está ya haciendo en medio del servicio. Entonces ahí esa persona está yendo en contra de lo que ya el Espíritu Santo se está moviendo. Y ahí causa en muchas ocasiones confusión. Y esa es una de las formas de juzgar la profecía o la lengua e interpretación. Así es que aquellas personas que ejercitan este don de hablar en lengua y traer la interpretación, tienen que estar dispuestos a ser juzgados, a pasar por un juicio. Y los que no están dispuestos a pasar por juicios, no deben ejercitarlos. O sea que es un asunto bien serio. Los profetas eran juzgados y pasaban por un juicio. En ocasiones eran reprendidos por los otros profetas mayores. Así que usted ejercite los dones, pero cuando yo venga y le llame la atención, también recíbela, ¿sabe? Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque usualmente Dios da conocimiento a aquellos que Dios ha puesto para dirigir. Y eso Dios los ha puesto para juzgar aún las profecías y las lenguas y la interpretación. Así es que si yo lo hago y vengo algún día de usted, es para el beneficio de usted. No es para que usted se sienta mal, sino para que usted crezca y sepa discernir. Porque esto del don de lengua e interpretación y el don de lengua de profecía son los dones donde hay más oportunidad de hacerse errores. No son como los otros dones. Son los dones de hablar. Y ahí uno está hablando. Es un don que toma una forma vocal. Y al tomar una forma vocal de hablar, pues ahí puede traer confusión y pueden en ocasiones no ser inspiraciones del espíritu, sino inspiraciones de su propia alma o de su propio espíritu. Y ahí pues ya ahí no hay edificación. Entonces ahí es donde entra la corrección y ahí es donde usted tiene que estar dispuesto a aprender y a buscar a Dios y a no moverse a dar ningún mensaje en lengua e interpretación a menos que Dios no lo mueva. Y si usted tiene mensaje en lenguas, fíjese, le voy a dar un gran consejo. La Biblia dice, el de profecía ya es diferente, pero la Biblia dice que el que habla en lengua pide que interprete si no hay intérpretes. En la iglesia hay intérpretes. Si usted habla en lengua y trae mensaje en lengua y usted quiere saber si esos mensajes en lengua son del Señor, háblelos en lengua y permite que otro interprete. Y usted va a saber si es de Dios o no es de Dios. Y vea quién es el que interpreta también. Si usted ve que es una persona que está movida bajo el poder de Dios y la fluidez de Dios y trae la interpretación de lo que usted habló, pues ahí ya usted sabe, lo que yo dije era de Dios. Porque fulano está interpretando y Dios está confirmando bajo la bendición de Dios de lo que yo hablé es de Dios. Y ahí usted da oportunidad, porque en nuestros medios hay unos cuantos intérpretes. Alabado sea Dios. Y si se permite el Espíritu Santo trae toda fluidez. Y ahí usted está seguro de su don. Se asegura y ya sabe que Dios lo está utilizando a usted. Muy importante. Eso es una de las formas donde usted puede saber. Porque dice el otro interprete. Usted puede permitir que otro interprete. Y ahí esperar en Dios, Señor. Eso es una de las formas, especialmente que estamos hablando sobre el don de lenguas e interpretación. Eso es una de las formas más fáciles de usted saber
en qué profundidad usted está en cuestión a ese don. ¿Ok? Así es que en los próximos que vienen vamos a hablar detalladamente sobre probar la profecía y lo que es la profecía, y ahí va a caer el don de lengua, pues. O sea, no vamos a hablar específicamente sobre el don de lengua e interpretación, sino que vamos a hablar las diferentes formas, y ahí es que vamos a enclarecer más sobre este don y el de la profecía, en cómo probar y cómo comprobar si está en operación o no. Y abrimos nuestro ser al Espíritu Santo de Dios, para que a través de el Espíritu recibamos la impartición de estos dones del Espíritu Santo, que son la artillería pesada de Dios, del reino de Dios para la iglesia. En estos momentos, en el poderoso nombre de Jesús, el bautizador, abrimos nuestro ser para recibir esa sabiduría sobre los dones del Espíritu Santo.